es la primera derivada de la posición respecto, o sea, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, esta relación matemática se puede expresar de esta manera, como una derivada del producto entre la masa y la velocidad. Se puede reescribir la segunda ley de Newton de esta manera. Por lo tanto, esta expresión o este producto entre la masa y la velocidad da origen a un nuevo al concepto de momento, ¿no? Y que arranca simplemente como una manera diferente de escribir esto acá. O sea, y si lo quieren ver de otra manera, la aceleración es delta v partido por t, o sea, esto es masa por la aceleración es masa por esto, y esto es mv menos mv0 partido por el tiempo, y donde acá tenemos ese concepto de la masa por la velocidad. Y ese concepto es el momentum. Por lo tanto, el momentum sirve para caracterizar el tipo de movimiento que tiene una partícula, un cuerpo o cualquier cosa, en función de su masa y en función de su velocidad. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo dos cuerpos que tienen igual velocidad pero distinta masa, van a tener distintos momentos. Es decir, por ejemplo, si un camión se mueve a 5 km por hora y el auto que está al lado se mueve a los mismos 5 km por hora, ambos tienen la misma velocidad pero tienen distinta cantidad de movimiento porque la masa de ambos vehículos es completamente diferente. Dicho así, entonces también se puede... y el momentum se escribe con la letra P. Ahí. Y como el momentum está asociado a la velocidad a través de una escala, por cierto, el momentum también es un vector. O sea, la cantidad de movimiento de un objeto, de un cuerpo, de una partícula, o lo que sea, tiene todas las características que son propias de un vector. Por lo tanto, también la segunda ley de Newton se puede explicar o se puede expresar como la rapidez del cambio de momento, ¿no es cierto? O sea, yo puedo decir que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es, también lo puedo expresar aquí, delta P partido por delta T, donde esto de acá es la rapidez con que cambia el momento. Si la fuerza es variable, entonces esto es un dp en dt. Lo puedo expresar de esa manera también. Obviamente esto es fuerza neta, siempre puedo escribir de esa manera el segundo principio. Esto tiene un montón de pero así parte esto. Entonces la fuerza neta es la rapidez con que cambia el momentum de una partícula, un objeto, lo que sea. Ahora, como el momentum es vectorial, por cierto, tiene su componente en X y en Z, como cualquier vector. Ahora, el momentum también se puede expresar en términos de lo que se denomina el impulso. Y el impulso no es otra cosa que la primera parte de la ecuación. Entonces, uno puede decir, esto, a ver, lo podemos escribir de otra manera. Me molesta la dirección. Entonces yo puedo decir que la fuerza neta es igual a dp por el dt. Pero también puedo decir que, o puedo reescribir esto diciendo f por dt es igual a dp. Entonces a esto que está acá, a esta parte de la ecuación, también se le puede denominar el impulso, y que asocia a una fuerza que se está aplicando sobre el objeto en una cierta cantidad de tiempo. Entonces aquí se puede hacer un gráfico de fuerza en un tiempo, y las fuerzas normalmente tienen un comportamiento como este, o sea, el pico de fuerza en un momento determinado y después eso se atenúa. Como sea, yo puedo decir que esto es el impulso y esto es igual a la diferencia del momento, o sea, un momento final menos un momento inicial. Lo puedo expresar de esta manera también. Y el impulso, si la fuerza es variable, va a ser una integral, ¿no es cierto?, de f punto de t, o sea, f de t. Y si la fuerza no es variable, es una fuerza constante, va a ser un f por delta t. ¿Se entiende esta diferencia, no?
Por lo tanto, el impulso puede tener dos formas. Lo voy a escribir aquí mejor. El impulso puede tener, para fuerza constante, este impulso puede simplemente ser un F por delta T, ¿no? Porque la única variable va a ser el tiempo, y la integral del tiempo es el tiempo. De un T de un T0 a un T. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto sería igual a algo así como el impulso sería F por dt de un T0 a un T. Entonces la fuerza, si es constante, esto se transforma en un delta T. Y si la fuerza no es constante, bueno, queda así tal cual. Se expresa de esa manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo expresar cada uno de los momentos, o lo puedo asociar al impulso, ¿no? Lo puedo asociar de la siguiente forma. Como dice ahí, el impulso es P menos P0. Entonces yo puedo decir que P0, o sea, el momentum inicial, más el impulso me da un momento final. O sea, en definitiva lo que estoy diciendo, bueno, y esto lo puedo transformar en lo siguiente. P es momentum, ¿no? Esto lo podemos poner en términos vectoriales. Entonces, momentum inicial, momentum final. Situación 1, situación 2, ¿no? O sea, para ponerlo en términos, o sea, esto es como si yo fuera en un auto, por ejemplo, y en algún minuto voy a 50 km por hora y le meto chapa, ¿no es cierto? Durante 30 segundos, ¿no es cierto? Se pegan una acelerada durante 30 segundos para entender esta cuestión, para ponerlo en términos bien complicados. O sea, aquí tengo un auto que se va moviendo para allá, por ejemplo, a 50 km por hora. Y después tenemos el mismo auto moviéndose para allá, pero a 80 km por hora. ¿Qué pasó entre un punto y otro? Si el camino es liso, ¿no es cierto? No hay pendientes ni nada. ¿Qué pasó entre este punto y otro? Le metió chapa. Aumentó la velocidad, aceleró y todo lo que nosotros sabemos. Ahora, nosotros aquí podemos calcular la aceleración y si la fuerza es constante, es variable, podemos hacer todo lo que queramos. Pero desde esta perspectiva, lo que pasó fue lo siguiente. Acá este auto tiene un momento, que es m por v, ¿no es cierto? Le vamos a poner este v1. Y acá este auto tiene un momentum 2, que es m por v2. El momentum cambió. Desde esto a esto. Y entre medio, lo que hubo fue un impulso. Adelante. ¿Me entienden? Entonces lo que estoy diciendo acá es que el momentum inicial, o la diferencia que hay entre el momentum inicial y el momentum inicial, es el impulso. Y el impulso es una fuerza. Pero, ¿me entiendes? ¿Repetir? La diferencia que hay entre el momentum inicial y el momentum final es la fuerza que se aplicó aquí. Y esta diferencia va a ser mayor mientras más tiempo se esté aplicando la fuerza. ¿No es cierto? O sea, yo puedo pisar el acelerador durante 2 segundos, durante 10 segundos, durante 20 segundos, durante 5. Y mientras mantenga el acelerador pisado, voy a estar aplicando fuerza. Y mientras más tiempo sea eso, mayor va a ser el cambio del momento en el fondo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, podemos decir que el momentum inicial más el impulso es igual al momentum final. Eso es lo que estoy diciendo, que es lo mismo que puse acá, ¿no? Y lo puedo poner en los siguientes términos: m v sub 0, que es momentum inicial, más el impulso, dependiendo de si la fuerza es variable o no variable. Esto tiene una forma, pero lo voy a poner como en términos generales. F de t es igual a m por v, ¿no es cierto? Y yo puedo expresar mi variación del momento a través de la variación del impulso, ¿no? Esa es toda la idea que estoy tratando de expresar acá. Entonces, aquí agregamos otro elemento
a la descripción del movimiento en función de los momentos y de esta expresión que vamos a ver que es bien relevante. Bueno, aquí necesito la... Voy a cambiar. Entonces acá, un poco lo que estaba diciendo, cuando la fuerza es variable, esto es una curva que no es recta, digamos que tiene forma de curva, el impulso simplemente la integra. Y aquí, entre esto y esto, el impulso del área bajo la curva es un gráfico de fuerza-tiempo. Y si la fuerza es constante, aquí ya pasa a ser el delta T, ¿no? La fuerza por el delta de tiempo. Ahora, esto es importante. En este mono que borré, uno también puede considerar otras fuerzas, porque también en este cambio de una velocidad a otra velocidad, aparte de la fuerza del motor del auto puede estar actuando, por ejemplo, la fuerza de Rosse. Entonces, en el fondo, el cambio de momento es la suma de todos los impulsos, de todas las fuerzas que están acá. Me explico de nuevo. Si yo tengo acá, volvemos a nuestro autito, y aquí tengo un MP sub 0, y después lo guiamos acá, tengo un MP, entonces el paso puedo poner el auto aquí en la situación intermedia. Entre este punto y este punto hay un delta T. Y aquí hay una fuerza que está tirando para allá, que es la fuerza del motor del auto. Pero puede haber otra, que puede ser, por ejemplo, la fuerza de Rosse. Entonces, evidentemente que dependiendo del valor de la fuerza de Rosse, va a ser el valor que va a alcanzar por acá, de velocidad. Va a ser el cambio de momento. Si no hay Rosse, solamente esta es la fuerza que va a generar impulso. Pero si hay Rosse, esta fuerza también va a influir en el impulso, de tal forma que hay que considerarla. ¿Y eso cómo se considera? Simplemente con la suma. O sea, el momentum inicial es igual a la suma de todos los impulsos. Algunos serán con velocidad constante, otros, o sea, con fuerza constante, otros serán con fuerza variable. Bueno, hay que ir viendo caso a caso. Acá puede ser la fuerza variable, esta y el roce constante. En general aquí el roce va a ser constante, ¿no es cierto? Porque el roce siempre tiene la misma expresión. La fuerza de roce siempre es nu sub k por mg en este caso. Entonces, cuando estamos moviéndonos en una superficie plana, si nos vamos en superficie inclinada, eso cambia, pero en superficie plana, esto es el roce y todo esto son constantes. Entonces, esta fuerza siempre va a ser constante. Y en este caso, el impulso del roce simplemente va a ser el resultado mg por el delta t. ¿En cuánto tiempo está actuando? ¿Y cuánto tiempo va a estar actuando el roce? Bueno, el roce actúa siempre. Pero yo aquí me fijo dos momentos. Parto desde aquí, desde un T0 hasta un T. Entonces, yo digo, el impulso de la fuerza de roce entre estos dos momentos va a ser eso. O sea, la fuerza por el delta T, negativo. Porque esto es negativo. Ahí. Entonces, aquí voy a tener el impulso, esto es una IA, el impulso del roce. Y por otro lado, voy a tener la fuerza que me está aplicando el motor del auto, que también va a actuar entre un T0 y un T, ¿no? Ahora, esa fuerza puede ser constante o variable, no lo sé. Habría que ver la situación. Pero en general, vamos a considerar que es esto de acá. Pero si es constante, es F delta T simple. Si es variable, ahí hay que ver en función del tiempo, cómo es la fuerza. O sea, esta fuerza puede ser una función. Por ejemplo,
voy a inventar. Supongamos que dicen, mire, la fuerza que el motor del auto, en realidad yo no mantuve el pedal, digamos, el acelerador lo fui aumentando de a poquitito. Lo fui acelerando. O sea, le fui metiendo más benzina al motor y bla, bla, bla. De tal manera que esa fuerza del motor es una función del tiempo que puede ser igual a 5t, por decirlo. ¿No? Entonces, si es así, el impulso de la fuerza del motor va a ser igual a una integral de 0 a t de 5t por dentro. Va a ser eso. ¿No? Ahora, si uno me dice, mire, sabe que durante todo el rato yo le metí la misma fuerza al auto y la fuerza era igual a 100 newton. Bueno, en este caso entonces el impulso va a ser simplemente 100 por mi delta t, que en este caso va de 0 a t. ¿Por qué? Porque la fuerza ahí es positiva. Entonces, dependiendo de la situación, esto tiene valor. Lo que sí es claro es que se cumple que la diferencia de los momentos siempre es igual a la suma de todos los impulsos. Básicamente es eso. Que, como les decía, es otra manera de expresar el segundo principio de Newton, que tiene varias consecuencias. Ahora bien, esto mismo que estoy mencionando acá, bueno, aquí estoy usando como ejemplo un movimiento en el eje horizontal, pero esto es válido tanto para movimientos en el eje horizontal, en el vertical y bueno, en el Z también. O sea, porque todo esto es una ecuación vectorial. Y por supuesto que el impulso también es un vector, porque está metida la fuerza entre medio. O sea, en estricto rigor uno debería decir esto así. Aquí deberíamos meterle los vectores a todas. Por lo tanto, esta expresión que está acá tiene su correlato en cada uno de los ejes, en cada uno de los sistemas coordenados. El X en Y y en Z. Se cumple para todos. A ver, voy a bajar un poco aquí para que se vea bien ese mundo. Aquí, en vez de hablar de autito, vamos a hablar de una... Mecánicas. Eso, de pelotitas, de bolas, de canicas, como que... ¿Cuál es la situación? Tenemos una situación de momentum final, ¿no es cierto? ¿Qué significa que esta bola se va moviendo para acá? Originalmente la bola se estaba moviendo para arriba, pero se le aplicaron fuerzas. Y de tal manera que este movimiento que era para allá, ahora es para acá. Y lo que se aplicó aquí es lo que está arriba, la suma de todos los impulsos. O sea, ahí hay una expresión gráfica de cómo opera esto de la suma de los impulsos y los momentos. Por ejemplo, voy a borrar un poco todo esto. Estamos callados hoy día. Es que esto es nuevo, propio. Ah, completamente nuevo, no había nadie estudiado antes. No. ¿En el colegio no le hablaron de momento? Mi colegio era muy chico y muy... O sea, en que yo recordé que hay muchos colegios que ya pues, que se usan para las elecciones, ya pues el mío no era lo suficiente espacioso, seguro, limpio. Nada. De hecho veía guarenes casi todos los días en un lugar donde amontonaban las hojas y en otro donde botaban la basura. Sí, y había, y todos los días yo escuchaba a los guarenes cuando estaba estudiando corriendo en el techo. Se llamaba el Colegio Terranova, por cierto. ¿Dónde es que comuna? Creo que la, ¿Ah? creo que la Reina. ¿En la Reina? Sí. Es que por ahí está el canal. El canal San Carlos corre por ahí. A lo mejor por eso había tanto 40. Bueno, acá hay un ejemplo. El ejemplo es la piedra, ¿no es cierto? Que está en la figura, que está originalmente en reposo sobre la superficie lisa.
Se le aplica una fuerza de 200 newton en la dirección, en esa dirección formando un ángulo de 45 durante un tiempo, que son 10 segundos. La velocidad final en X y en Y determina la velocidad final en X y la fuerza normal que la superficie ejerce en la piedra durante este intervalo. Evidentemente esto uno lo podría calcular de alguna manera alternativa, pero aquí vamos a aplicar lo que estamos hablando sobre la conservación del momento. Lo primero, como siempre, aquí es que hay que identificar todas las fuerzas que están actuando en la línea del movimiento que uno está analizando. Como acá se pide la velocidad final en X, entonces vamos a analizar lo que pasa en X. Y de ahí vamos a, en función de lo que pasa en X, ver cuáles son las fuerzas que están interviniendo en ese movimiento. Entonces, originalmente, esta muy clásico, increíble. Ya, originalmente, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos un momentum inicial. Acá tenemos el impulso. Y acá tenemos un momentum final. Entonces, en la situación inicial, la piedra tiene, el problema me dice, ¿cuánto momentum? 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Entonces, yo voy a decir el momento inicial es m por v sub 0 y esto igual a 0. Entonces, armo la ecuación. 0 más la suma de todos los impulsos. Pero como estoy metido con lo que pasa en el eje X, solamente me voy a concentrar en los impulsos de las fuerzas que están en el eje X. ¿Cuál es la fuerza que está en el eje X? Esto es la normal. No, esto es el peso y esto es la normal. Esto no está metido en el eje X, está en el Y. Lo que está en el eje X es la componente de esta fuerza que está acá. Entonces, el único impulso que aquí importa en este eje es el de esta fuerza. Por lo tanto, aquí va a ser igual a 200 por, como cae para acá, el coseno de 45 por un intervalo de tiempo, porque esto es impulso. Necesito un intervalo de tiempo. ¿Y cuál es el intervalo de tiempo en este caso? 10 segundos. Porque la fuerza se aplicó durante 10 segundos. Por 10 segundos. Y eso va a ser igual a el momentum final. Y en el momentum final, esto simplemente es la masa por la velocidad en el punto 2. ¿De acuerdo? Y lo que me está pidiendo el problema es la velocidad final. Entonces, bueno, aquí sacamos la cuenta de todo esto. Coseno 45 menos 0,7, si no mal no recuerdo. Si alguien lo puede calcular. ¿Profe? A lo que yo iba era con el Terranova. Cuando yo estaba en el metro, los profesores llegaban hasta MRUA, que yo tuve un profesor que pasó clase hasta esa materia, después de ir a esa y ahí dejó la organización. Eso era como 7. ¿Ah? Eso era como 7. ¿Qué cosa es 0,7? ¿Todo? Coseno 45. 0,7. O sea, esto me queda 70 por 200. Dividido por la masa. O sea, aquí la velocidad va a ser igual a 200 coseno 45 por 10 dividido por la masa de este objeto, que es 100 kilogramos. Ahí está. O sea, esto es 2. 20 por 45 son 20 por coseno 45, eso. O sea, 20 por 0,7 es 1,4 por 2. 14,4. No, 14,14. ¿Ah? 14,14 metros partido por segundo. Y ahí tengo la velocidad final. Calculada en términos de momento. ¿De acuerdo? Ahora, se pide la fuerza normal. ¿Cómo podemos enfrentar este mismo esquema de razonamiento para la fuerza normal? Porque uno podría decir, mire aquí, la verdad es que esto es simple, porque la fuerza normal, hago el diagrama cuerpo libre y ecuaciones y la cuestión y saco la fuerza normal. Profe, Ah, ¿cuándo podemos saber cuándo la fuerza es constante y cuándo no lo es? el problema no entrega.
Aquí simplemente te dice la fuerza de 200 newton, no suma que es constante. Solo con el mismo. ¿Ah? Solo con el mismo fuerza. No, puede ser una fuerza. O sea, aquí el problema te puede haber dicho, mire, la fuerza de remolque en función del tiempo es 200. ¿Me entiendes? Pero no lo dice. Ah, cuando tiene la teja y al... Claro, o sea, claro, porque si yo te pongo 200 T, así, ¿qué te estoy diciendo? Que este valor de fuerza depende del valor del tiempo. O sea, cuando esto es 1 vale 200, cuando es 2 es 400, cuando esto es 600, cuando es 4 800 y así sucesivamente. O sea, no es una fuerza constante, es una fuerza que va cambiando. Y yo te puedo decir esto es por ejemplo, también. No sé qué. Ahí la forma cambia de 8. Pero aquí como no dice nada, una suma que es constante. Y por eso adquiere la forma de esto es f de x y esto es el delta t. O sea, adquiere la forma f delta t. ¿No? ¿Y por qué f de x? Bueno, porque estamos viendo lo que pasa en el eje. Si tuviéramos que ver lo que pasa... Ah, sí, dale. ¿No? Explica. Ya, si tuviéramos que ver lo que pasa en el eje Y, ¿qué tendríamos que ver? ¿Cuánto es el momentum inicial ahora en Y? Exacto. Si tuviéramos que ver en el eje Y, esta ecuación tendría que ser así. El momentum inicial en Y es 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo no se mueve en Y. Le sumamos todos los impulsos, o sea, más todos los impulsos, todos los f de t. Ahí. Y esto es igual al momentum final en Y. Pero esto se mueve solo en x. Por lo tanto, el momentum final en Y también es 0. Podemos decir eso. O sea, la suma de todos los impulsos es 0. Porque la variación del momentum es 0. O sea, la suma de todos los f de t es igual a 0. Entonces, veamos lo que pasa acá. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? La normal del peso y la componente de la fuerza. En Y. ¿Cierto? Entonces, esos son todos los impulsos. No hay otros. Algunos son positivos, otros negativos, pero ahí están todos los impulsos. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Esto de acá se me traduce en lo siguiente. Este F lo voy a ir intercalando según la fuerza de que se trata. Primero, partimos por el peso. Esto será entonces mg por delta t. ¿Por qué me queda mg delta t? Porque el peso es constante. No es variable, por lo tanto, la salida de la integral es del delta t. ¿El delta va a ser pero un menos? Sí. Pero por favor. Negativo. Ahí, muy bien. Negativo. MG. ¿De acuerdo? ¿Quién sigue? La normal. Más la normal por delta t. Voy a empezar así, ¿no? El otro impulso. Y el último que queda, más la componente de la fuerza para arriba. O sea, 200 por el seno del ángulo. También por delta t. Y eso igual a 0. Aquí tengo la... Esta es la alarma que despierta al... Claro. Ahí tengo toda la... Aquí tengo la expresión de los impulsos. Todo esto. ¿Cierto? Y no hay mucho más que hacer acá. Pues bueno, y de aquí se puede despejar la normal. De aquí se puede despejar la normal. O sea, aquí yo puedo hacer algo... Ah, fíjese lo que pasa acá. Fíjese que yo esto lo puedo factorizar por el delta t. O sea, puedo decir delta t factor de quién? De menos mg más la normal más 200 seno de 45 grados. Y todo esto igual a 0. Entonces, como el delta t no es 0, pues tiene un valor en 10 segundos, entonces esto sí que es 0. ¿Me entienden? Y ahí ¿en qué caemos? Caemos en la visión clásica que nosotros hacemos del diagrama de cuerpo libre, la fuerza y todo lo demás. O sea que igual como lo hacemos normalmente. No sé si me entienden la idea. Entonces de aquí, esto que está acá es igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual a mg
menos 200 seno de 45 grados. Y ahí calculamos la merma. Bueno, ahí hay una aplicación directa, esto es una aplicación de esta cosa. Ahí está el resultado. Aquí este mono está calculado con, creo que es igual. Profe, ¿por qué era cero? 9.8. Aquí está como 9,8. ¿Por qué era cero? Espera un poquito, espera, deja saber lo normal. La gravedad no El es peso. No, está bien, no. Es que el peso está dado acá, 981. No, nada que ver, estoy tonteando. ¿Por qué es cero? ¿Qué cosa? Todo eso que puso. Todo eso que puse. O sea, toda la suma. ¿Por qué toda la suma es cero? Sí. Porque esta suma que está acá, toda esta suma, Que es la suma de los impulsos, ¿no? sí, exactamente, es igual al tiro, igual al delta de momento. ¿Te acuerdas que partimos diciendo eso? El impulso, por decirlo de alguna manera, neto, es el delta P, el delta de momento. Partimos así. Pero los momentos son iguales para el movimiento en I, de 0 a 0. Pero podría ser que la velocidad fuera constante, también iría de 0 a 0. Cambiaría si se analizara de 0 y la, no sé, 40 y... Claro, se si hay un seguiría cambio de moviendo. velocidad, ahí ya esto no sería 0. Pero es 0 porque no se mueve ni. Dale, ¿tú quieres decir? Por 10 en el eje y en el eje Y se vean los 10 segundos. Claro. Sí, claro, este 10 es el T. Aquí están las fuerzas. N, esto, igual del T. Claro, este es el momentum inicial. Estos son todos los impulsos y este es el momentum final. Básicamente es eso. Acá hay otro. En este caso ya es un mono que va cayendo por un plano. Aquí se empieza a poner un poco más interesante. ¿Qué es eso que suena cada vez que necesitas subir la cosa? No sé, ¿cuándo? No te digo. Ya, ¿cómo lo atacamos este? Dice, tenemos eso que pesa de una masa de 5. Aquí actúa una fuerza variable, 20T, donde T está en segundos, y la velocidad del embalaje 2 segundos después de que se aplica P. La velocidad inicial es tanto, y hay un coeficiente de fricción cinética. O sea, aquí esta cosa se puso re interesante. ¿Cómo lo vemos? Bueno, tenemos nuestro plano inclinado. Aquí está nuestro mono. Después de 2 segundos lo vamos a encontrar acá. Aquí tiene una velocidad igual a 2 metros por segundo. Vamos a suponer que todo se desarrolla en este eje, por lo tanto no nos vamos a complicar con la descomposición vectorial del momento. Lo vamos a poner todo en el mismo eje. Lo que sí va a haber descomposición vectorial, pero de otras cosas. Entonces, la ecuación que parte con este análisis es la que estamos viendo recién. El momentum inicial más la suma de todos los impulsos es igual al momentum final. Punto. Momentum inicial aquí es m por b. Tenemos 2 por la cantidad de masa que son 5 kilogramos. O sea, esto ya está. Momentum final, m por b. No sabemos cuál es la velocidad final, que es lo que nos están pidiendo que averigüemos. Por lo tanto, aquí lo que hay que averiguar es qué pasa con la suma de todos los impulsos. Eso es lo que hay que averiguar. Entonces, para eso, antes de averiguar qué pasa con todos los impulsos, hay que distinguir cuáles son las fuerzas que están actuando ahí, para poder analizar esta cuestión. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá? El peso, la normal, el roce, que va allá, y
Y la fuerza P que está tirando el cuerpo. O sea, aquí tenemos la fuerza P. Ahora, en la dirección del movimiento, o sea, en este eje, las únicas las fuerzas que actúan son la fuerza P, el roce y la componente del peso. La normal está perpendicular y no actúa en el eje de ese movimiento, por tanto, para los efectos de lo que vamos a ver ahora no lo vamos a considerar. Entonces, esto es igual, la suma de los impulsos va a ser igual a, primero, vamos de acá para allá, peso. Bueno, esto de aquí vale 30. Bueno, como siempre, esto se repite por acá, por lo tanto el coseno. Entonces, mg coseno de 30 por un delta t. Que son los 2 segundos que está ahí, el delta t. ¿No? Perdón. Sí, dije seno y escribí coseno. Ahí, seno de 30. Perdón, Jerónimo. Me suele pasar que escribo una cosa y digo otra. O digo una cosa y escribo otra. Ya. Más o menos. Ya aquí estamos con el peso. Después la fuerza P sub T. Esta fuerza P, el problema me dice que vale 20T, ¿no es cierto? 20T. ¿Es 20? ¿No? Sí. O sea, una fuerza variable. Aquí tengo que meter la integral. O sea, esto va a ser igual a más la integral de 20T por dt. ¿Desde dónde? Desde 0 a 2 segundos. Ahí está la segunda fase. Y la tercera es el roce, que va para el otro lado, un movimiento para acá, el roce para allá, que va a ser simplemente a nu sub k por la normal, pero la normal es la componente del peso en el coseno, ¿cierto? mg coseno de 45, o de 30 en este caso. Entonces esto va a ser igual a mg por el seno de, perdón, digo coseno y escribo seno. Se me cruzan los cables. mg coseno de 30 grados por el delta t. Creo que ahí están todas las sumas de los impulsos. ¿Se ves? Entonces aquí uno ve claramente la distinción entre fuerzas que son constantes, como el peso, y el roce, y entre una fuerza que es variable. Entonces uno aplica lo que corresponde según la situación. ¿De dónde salió la integral? De la definición de impulso. No, pero me refiero, ¿cuál fue la fuerza que... La fuerza P. ¿Eso cuál es? La fuerza P, Ah, ¿esa cuál es? la que me dice el problema. Ah, En el enunciado dice que hay una fuerza P que está tirando para abajo. Bueno, y esta cosa de acá, a esto hay que meterle número. Eso de ahí no sé cuánto es. Vamos a poner a 10. G, no me acuerdo, es que si está como 8,9. Bueno, uno aquí podríamos hacer un ejercicio de... No sé. ¿Profe? ¿Ah? ¿Cómo sé yo que esa fuerza P no es constante? Porque está en función del tiempo. Porque es 20T. El problema lo dice ahí arriba, a lo mejor no se ve claro el enunciado. En la primera línea dice, actúa una fuerza de magnitud variable igual a 20T. ¿Está? Ya, vamos con esto. mg sería seno de 30 por la masa de esta cosa, ¿cuánto es? 50. 30 por 50 y por 2 segundos. Esto me da 50. Más esto de acá, la solución de esto sería 10t cuadrado. 10t cuadrado, ¿no es cierto? Evaluado entre 0 y 2, o sea, sería 10t cuadrado por 2. 10 por t cuadrado. 10 por 2, 40.
A ver, esto de acá es t cuadrado medio por 20 dividido por 2, 10t cuadrado. Y ahora lo evalúo en 0, 0 y en 2 sería 40. no. 2 al cuadrado, 40. Ah, ya, y es que yo estoy pensando en el t cuadrado. 20t cuadrado. Ya, espera, entre 0 y 2. Ahí para que no peleemos. ¿Ya? De ahí calculamos. Sigamos con esto. Menos esto de acá. El nu sub k vale .3 por 50 por coseno de 30 por 2. Esto me da 25,98. ¿Estamos? Claro, y esto lo evalúo solo en 2, que está al cuadrado, el 4 por 10, 40. Ahí, ahora sí. Entonces esto me queda 50 más 40 más menos 25,98. O sea, el impulso va a ser igual a 90 menos 25,98. 64,02. ¿Están de acuerdo conmigo en ese número, no? ¿Si alguien lo hizo? ¿Diga lo mismo? ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos acá. ¿Qué me queda? Entonces yo digo, el momentum de la situación 1 es mv1 más el impulso que lo calculé, 64,02 es igual a mv2. Y lo que andamos buscando es esto que está acá. Por lo tanto, V2 va a ser igual a mv1 más 64,02 dividido por T. Ahí tendríamos que obtener la velocidad. O sea, es igual entonces 5 por V sub 1, que es 2, más 64,02 dividido por 2. Eso debería ser la velocidad. ¿Cuál? Sí, porque está el 5. Por las. Ah, sí. Gracias. Gracias. 12,2. 14,8. Ya, metro partido por segundo. Ahí está la velocidad final. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Dónde? Sí, dale. ¿Cuánto era? Ah, no, mentira, eso era tiempo. ¿Cuál? No, quería preguntar si el delta T, que iba a ser una pregunta bien tonta, si el delta T era desplazamiento cuando revise bien, la T, el tiempo. Claro, el delta T que vale 2. De aquí a 0,2. Porque el problema me dice que está para 2 segundos. Eso, la fuerza variable y Aquí está el rosa. Esto es el rosa. Y todo esto es la normal. Acuérdate que la normal es igual a la capacidad. ¿Y por qué la fuerza variable es positiva si se supone que el bloque se desliza hacia abajo o hacia la izquierda? Fíjate qué dice. Actúa una fuerza de magnitud variable. O sea, está empujando el cuerpo como ya, seguimos. 14,8, sí, ahí está el 14,8. Acá hay otro mono. ¿La variación de? El 2 por todo esto me da 50. El delta T es 2. Entonces yo multiplico 50 por 0 de 30
y por 2. Eso lo hace. La integral de esto es 10t cuadrado. Evalúa entre 0 y 2. Claro, desde 0 a 2. Porque claro, el tiempo 0 está aquí y acá el 2 está aquí. Durante todo ese tiempo se aplica la fuerza. Y esto que está acá es esto. Lo subtrae por la normal y por delta t. Sí, el delta t siempre es 2 porque el movimiento parte aquí y acá llega a los 2 segundos. Siempre el delta t es 2. Entonces estamos viendo la variación de momentum entre 0 y 2 segundos. Eso es lo que estamos viendo. Ah, Listo, ya saqué fotos. escucha, ¿alcanzaste? Sí. Ya. Pero en todo caso, Julio está en el PPK. Este mismo está desarrollado. Claro que ahí no está con color y eso. O sea, no es exactamente el mismo desarrollo. Normalmente el PPT es como más condensado. Aquí, ya, hagan eso. Háganlo solito. Veamos si es cierto. ¿Pasa que en el Canvas? Sí, lo puse. Justo antes de empezar la clase lo puse. Profe, y mañana la ayudan que hacemos las guías de solemne. Sí, quiero ver los primeros problemas de la presolemne. Sí, mañana de divertirnos vamos a ver ejercicios de trabajo. La prueba entra esto y lo anterior, ¿no? Nada. Sí. En la prueba, ¿qué es lo que entra?